Este bloque queremos hablar sobre las exportaciones agrícolas, específicamente sobre las exportaciones de granos, cómo se ha desenvolvido este punto muy importante para nuestro país, tanto en lo que viene a ser soja, maíz y trigo. Y para poder darnos más detalles, ya nos acompaña vía Zoom la licenciada Sonia Tomazón. Ella es asesora de comercio exterior de Capeco para poder justamente brindarnos estos detalles en cuanto a lo que ha sido este primer semestre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Bienvenida a ProAgro. Muy buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Primeramente queremos consultarle, ya ustedes tienen los datos de cómo ha ido cómo se han desarrollado las exportaciones de granos en lo que ha sido el primer semestre del año. Bueno, las exportaciones de grano están fluyendo muy bien, ¿verdad? En el caso de la soja en particular, llevamos exportadas al primer semestre 4,1 millones de toneladas. Si bien son casi 1,3 millones menos que si tomamos en cuenta el primer semestre del año pasado, esto se debió principalmente a la menor producción, lo que se traduce evidentemente en un menor volumen exportado, casi 1,300,000 toneladas menos. Esto, si le sumamos a la baja de los precios internacionales, hizo que al primer semestre del año el complejo soja permitió un ingreso de divisas de un poco más de 2.000 millones de dólares frente a 2.700 millones al mismo periodo de la zafra anterior. No obstante, esta menor exportación de tanto grano como pellets no se vio el mismo comportamiento en cuanto a los aceites. El aceite tuvo una mejora en los precios internacionales, lo que llevó a una mayor industrialización y mayor exportación. No obstante, no compensa estas bajas de los precios internacionales del grano. Como siempre, Argentina sigue siendo el principal destino de la soja paraguaya con el 84%. Brasil se sigue posicionando en segundo lugar con el 9% y le siguen Rusia, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y otros mercados que representan prácticamente el 7% del total exportado. En cuanto al maíz, hemos cerrado las exportaciones de maíz zafra 2024. En total se han exportado 1,9 millones de toneladas versus las 3,3 millones de toneladas de la zafra anterior. Esto también se debió a una menor producción del maíz. Recordemos que hace 3 años tuvimos una zafra récord, de ahí bajamos a 5,5 y con estos números de cierre nos dan que la producción total de la zafra 2024 fue solamente de 3,7 millones versus las 5,1 millones de la zafra anterior. Por el momento el maíz se sigue cosechando. Prácticamente el 90% de las exportaciones de maíz zafra nueva ya está cosechada. Ya se iniciaron las primeras exportaciones de maíz zafra nueva 2025 con un poco más de 60.000 toneladas ya exportadas. El maíz por el momento se perfila bastante bien, se perfila una recuperación y creemos, si bien todavía es muy prematuro, hasta que el maíz no esté en los silos, no vamos a saber cuánto maíz zafra nueva, pero tenemos la esperanza de llegar por lo menos a 5 millones de vuelta o incluso poder llegar a las 5,5. El maíz se desarrolló bastante bien. Si bien a nivel internacional tenemos una baja en la cotización del maíz por la buena producción que está teniendo Brasil, el clima favorable en los Estados Unidos, el mercado brasileño todavía se mantiene firme.
Estamos hablando que aproximadamente hoy el mercado brasileño está pagando $167, que es mucho por arriba de lo que hoy está pagando Chicago. Ahora, si comparamos a junio del año pasado, donde se pagaba $174 por tonelada, hay una merma, pero no tan significativa con relación a la baja de los precios de Chicago. El trigo todavía está en el campo, todavía no ha sido cosechado, se sigue exportando trigo zafra 2024, también con un muy buen comportamiento. Si comparamos a junio de este año versus junio del año pasado, tenemos exportadas 460.000 toneladas versus 225.000 toneladas, es decir, estamos exportando el doble. ¿Y por qué esta situación? Primero, por la producción. Sabemos que el trigo lastimosamente no crece su producción, siempre estamos alrededor de 1.000.000, 1.100.000, a veces un poco menos, pero los precios pagados en Brasil siguen siendo interesantes. Actualmente estamos hablando de un precio de $216 por tonelada versus 196 pagado el año pasado. Entonces, esta mejora en la cotización de los precios de Brasil, que definitivamente están muy lejos de los precios pagados en Chicago, esto hace también a que se perfile un buen ingreso de divisas con relación a la exportación de maíz y trigo en el segundo semestre. Muy importante todo ese panorama que nos brindaba de cómo están las exportaciones a lo que va ahora al cierre del primer semestre. Con respecto a la soja, le quería consultar, hablaba de justamente esa merma por la baja en la producción que se da. ¿Qué influyó principalmente? ¿Todo lo que fue el clima o también en la cuestión de enfermedades, también la parte logística? ¿Cómo se dio para poder justamente tener esta merma? Principalmente clima. Principalmente fue el factor que llevó es el clima. Acordémonos que los productores están utilizando tecnología de punta, buscan las mejores épocas de siembra para mitigar los efectos del clima, pero no se puede manejar el clima. Entonces, eso llevó a una menor producción. Después sabemos de que las condiciones, digamos, geopolíticas últimamente también lleva a que el productor tenga que tomar algunas decisiones. La variabilidad de los precios sigue siendo alto. Como he dicho, si bien el mercado brasileño, que es el principal mercado para el maíz y el trigo, se mantiene firme, no así el resto de los mercados. Si vamos los precios internacionales de la soja, la semana pasada sigue a la baja los precios, principalmente por la mejora en las condiciones agroclimatológicas de Estados Unidos y el factor geopolítico que todavía no está claro cuál va a ser el panorama. Todo eso incide en los precios internacionales de la soja. Hace poco esta reunión que se tuvo entre Estados Unidos y China, realizada en Suecia, no ha traído ninguna noticia positiva o negativa para cómo seguirán las exportaciones de soja. No obstante, por el momento, China, el mercado brasileño y Brasil sigue siendo el principal proveedor de China, aunque se estima que va a haber una menor producción de cerdos en China. Eso también lleva a que disminuya la demanda de China y eso podría afectar a la baja en las cotizaciones de soja. Entonces, todos estos factores llevan a que a veces, si bien la soja es el principal cultivo de verano, lleva a tener una mayor cautela por parte de los productores. Con respecto a las cuestiones logísticas, en cuanto a comercialización, también exportación, ¿actualmente están teniendo algún inconveniente o se está desarrollando de manera positiva esas exportaciones? En cuanto, principalmente tenemos la cuestión de los ríos, ¿verdad? Que veníamos con una bajante también y cuestiones logísticas que impedían mucho movimiento.
Bueno, con relación a la logística, ¿verdad? Sabemos que la soja, su principal canal de exportación es la hidrovía. Por suerte, este año estamos teniendo buenas condiciones de navegabilidad en ambos ríos como consecuencia de los trabajos de dragado y de las intervenciones que se hicieron en forma conjunta entre el gobierno y el sector privado, a que ha llevado a que, sumado a la mejora en el caudal de las lluvias, por el momento tenemos muy buenas condiciones de navegación en ambos ríos. Lo que sigue pendiente y preocupa todavía es el tema del peaje en la Argentina. Acordémonos que el año pasado se había llegado a una solución intermedia que sería extender el plazo de los 1,47 dólares por tonelada que se había fijado transitoriamente, pero ese plazo ya ha vencido y todavía no se tienen noticias de cómo va a seguir el tema del peaje. Eso sí va a repercutir definitivamente en los costos logísticos de exportación, sobre todo de soja, de aceites y pellets, y estamos pendientes. El gobierno, a través de la Cancillería y de la Comisión Nacional de la Hidrovía, seguimos este tema muy de cerca, pero aún no está resuelto. Por suerte, tenemos buena navegabilidad en los ríos. Muy importante eso, señora Sonia, con, de cara también a esta nueva campaña que se viene y también a que nos queda todavía el segundo semestre del año. Con respecto a esta nueva campaña agrícola, ¿cuáles son las perspectivas que están teniendo desde la Capeco justamente a esta nueva zafra? Bueno, en cuanto a la soja, ¿verdad? Todavía es muy prematuro saber. Obviamente siempre se está el optimismo de tener una zafra normal. Estamos hablando de una zafra normal entre 9,5 10. No sabemos si todavía es muy prematuro, todavía no hemos sembrado la soja zafra nueva. De hecho, de aquí a poco se estarían haciendo los lanzamientos de la soja campaña nueva. Siempre está el optimismo. Por el momento estamos monitoreando muy de cerca cómo vienen o cómo son las perspectivas agroclimatológicas, y esperamos tener un reporte nuevo de nuestro asesor este fin de mes, y de ahí hacer un monitoreamiento quincenal para tener las mejores recomendaciones de las épocas de siembra, y no solo eso, de si se necesitan acciones de mitigación, si hubiese algún tipo. Por el momento las perspectivas están también muy variables. Algunos te hablan de un año neutral, otros te dicen de que viene un año niño, pero por lo menos hasta ahora no vimos pronósticos de que haya un año niña. Quiere decir que aparentemente las condiciones agroclimatológicas pueden estar bien, pero esperemos los nuevos reportes para ir tomando las medidas preventivas en caso sean necesarios. En cuanto al maíz y trigo, se perfilan bastante bien. Estas heladas últimas no han afectado la producción de trigo, y según los informes que hemos recibido de nuestro asesor agrícola, vinieron lluvias oportunas para el trigo, y por el momento el trigo está bastante bien, el maíz también. Quiere decir que segundo semestre estos dos rubros, sumado al arroz que también se ha desarrollado muy bien, eh, no va a haber problemas por el momento, aparentemente, en el segundo semestre para la exportación de estos rubros. Siempre queda el tema de que el maíz y el trigo son exportados mayoritariamente al mercado brasileño, entonces quedan estar siempre pendiente de las reuniones de frontera que estamos haciendo para la agilización de los pasos de frontera. Todavía queda el tema del segundo puente. Sabemos que ya el puente, así como está hoy día, está colapsado. Son más de 500 camiones que están cruzando diariamente al mercado brasileño. Sumado eso al aumento
de la gente que viene en concepto de turismo a Ciudad del Este, realmente causa una congestión en el puente. Esperemos que a la brevedad posible se pueda estar utilizando el segundo puente como una alternativa para salida de los camiones y mayor flujo hacia el mercado brasileño. Entiendo, perfecto. Le agradezco muchísimo, señora Sonia, su tiempo y también que nos haya brindado todos estos datos sobre las exportaciones a lo que ha sido este primer semestre y esperemos ir también siguiendo lo que va aconteciendo en el segundo semestre del año. Muchas gracias y a las órdenes siempre.